bienvenidos a esta presentación, celebración del libro de Elizabeth Barral, que hay en un nombre y tiene un subtítulo donde precisa, ¿no?, la función del nombre propio en la obra de Joyce y en la teoría de Lacan. Uno encuentra un libro, no es un objeto así tranquilo, muy lindo, tiene lindo papel, tiene linda tipografía. Lo que no aparece en el libro es toda la angustia, todo el insomnio, toda la locura que hay en el medio para llegar a un libro como este, no cualquier libro, pero un libro como este. Y yo podría decir que tal vez estoy en esta mesa porque, digamos, de alguna manera acompañé esa travesía, que es como Elizabeth nombra lo que fue la escritura de este libro. ¿Sí? Varias veces se enloqueció en el medio, eso lo dije, pero lo increíble es que volvió de la locura, o sea, hizo como tránsitos de locura y mucho insomnio, digo, no, después recibe ¿cómo se dice?, el resultado, pero hubo una travesía que me ha hecho pensar, eso porque estoy leyendo a Foucault y uno anda, digamos, influido por los discursos que lo habitan en cada momento, ¿no? Pero Foucault habla de algo, habla de dos relaciones del sujeto con la verdad, ¿no? Una que sería la de la modernidad, donde el sujeto tiene acceso a la verdad de forma inmediata, o sea, cualquiera puede, la versión de Descartes, si ustedes quieren, ¿no? Pero hay otra tradición más vieja, más interesante, no sé si más interesante de otro modo, en la cual no hay acceso a la verdad si no hay transformación del sujeto. O sea, de todos modos creo que ahí habría que pensar, parece que está hablando de verdades distintas, digamos, que cambia la idea de verdad en una tradición y en otra. A esa tradición Foucault la llama, como se dice, espiritual, ¿no? Que implica que uno no accede a la verdad si no se transforma a sí mismo en ese paso de acceso a la verdad. Bueno, creo que es bastante obvio que si uno tuviese que ubicar el psicoanálisis en algunas de esas tradiciones, más bien está dentro de esta segunda, ¿no? Digamos, donde hay acceso a la verdad, sí hay una transformación del sujeto. Pero creo que lo mismo puede decirse del libro, ¿no? O sea, incluso lo dice Elizabeth con palabras que, como se dice, que a ver si encuentro ya, ¿no? Sí, dice, tuve que escribir para encontrar mi decir, no estaba antes, ¿no? Ahí me parece que está hablando, además de que yo podría dar fe, como les dije, por haber acompañado el proceso, creo que da fe que no es la misma persona la que empezó a escribir el libro que la que terminó de escribir el libro, y encima nosotros podemos disfrutar de esto, eso es genial. Y como se dice, y la otra cosa que pensé, y acá ya le paso la palabra a los presentadores, es otro concepto que toma Lacan, que es muy interesante, que es el de parresía, ¿no? Que es un concepto de la antigüedad griega, donde parresía es tomar la palabra de una manera franca, o sea, es decir la verdad, pero con lo que implica de coraje, ¿no? Porque decir la verdad a veces no cuesta nada, pero a veces uno hasta puede perder la vida por decir la verdad, ¿no? Decirle la verdad, por ejemplo, ¿no?, al tirano puede salir un poquito caro. Bien, y yo creo que lo que tiene, una de las cosas que tiene fabuloso este libro, es que es un libro que usa la teoría de Lacan, pero hace este ejercicio de parresía ante lo que dice Lacan de Joyce y cuestiona muchas de las cosas que Lacan dice de Joyce. Es una especie de Lacan, no sé si decir contra, pero esa es la preposición que me viene, ¿no? Lacan contra Lacan, pero que en realidad creo que, pensándolo bien, es más bien Lacan contra los lacanianos. Porque, bueno, el problema me parece no es qué pensó Lacan, es cuando esto se convierte en una religión en que todo el tiempo se repite lo mismo, sin hacer el acto que Elizabeth hizo de una manera ejemplar, que es ir al texto, ¿no? Ir al texto de Joyce y poder leer a Joyce, y no leer el Joyce de Lacan, sino leer a Joyce con Lacan. Eso me parece que fue un gesto fantástico. Bueno, entonces vamos a empezar ahora, esta era la introducción, con las presentaciones de verdad. Exactamente. Primero va a arrancar Nelly. Buenas noches a todos. Una alegría estar acá. Como decía Jorge, un librazo tenemos acá.
y muy feliz de estar acá en esta mesa con todos presentándolo. Bueno, escribí unas palabras, pues se las decía, no me iba a acordar, que se las voy a leer. Whom in sin darkness I was also made, not begotten. En la oscuridad pecaminosa de un vientre, yo fui hecho y no engendrado. James Joyce en el Ulises. What's in a name? ¿Qué hay en un nombre? Se pregunta James Joyce y agrega. That's it what we ask ourselves in childhood when we write a name that we are told is ours. Eso es lo que nos preguntamos en la infancia cuando escribimos el nombre que se nos dice que es nuestro. ¿Qué hay en un nombre? Lo que también se preguntó Elizabeth Barral a lo largo de este libro, donde pone su firma. Este libro es la escritura desprendida de una profunda lectura de la obra de Lacan y los libros de James Joyce. La autora nos invita bajo su pluma a una travesía a nombre propio, donde va encontrando su decir. No repite, sino que interroga las teorizaciones psicoanalíticas, muchas veces embalsamadas, para que no produzcan despertar. A través de la mano de obra de James Joyce, que por momentos parece un pretexto, y a través de la función del nombre propio, explora el papel de la escritura y la función del escrito en la teoría psicoanalítica y en la obra de James Joyce. La autora se sirve de Joyce y de Lacan. Nos dice que la escritura joyciana no busca hacer pasar un mensaje a descifrar, sino hacer pasar una letra que cifre su voz. Él tiene la sensibilidad que las palabras son un parásito. Joyce trabaja la lengua hablada con la escritura, peleando palabra a palabra la imposición del lenguaje. Ese es su rasgo singular, el arte de Joyce. Trabajar la palabra con la escritura también es el trabajo del inconsciente. Realiza en su obra un escribicidio, scribicide, tratando a la voz como a un objeto A por su escritura. Una escritura que intenta hacer pasar lo indecible. La autora elige leer la escritura de James Joyce como un acto que toca lo real mordiendo al otro, y no como una defensa ante el parásito lenguajero. Nos dice que Joyce se libera con la fonética de las vestiduras de la moral de la palabra, acotando una y otra vez el goce fálico del sentido para encontrar el goce real de la letra. Joyce es un verdadero escultor de la palabra. Elizabeth Barral avanza, se pregunta, retrocede, vuelve a formular, pieza por pieza, en un movimiento espiralado, los principales fundamentos lógicos de la obra de Lacan. No pasa inadvertido que esta lógica lacaniana con la que la autora trabaja no es la que circula en gran parte de la comunidad analítica. Ella divide aguas entre el padre simbólico de la prohibición, cuyo heredero es el superyo freudiano, del cual Freud no podía prescindir, del padre real en la teoría lacaniana como verdadero agente de la castración. El revés del psicoanálisis freudiano.
En nombre del Padre, fundamento de la función semántica o fonológica del lenguaje. La autora no intenta resolver los enigmas joycianos, se sumerge en ellos para saber de qué estofa están hechos esos monstruos lenguajeros. Nos mete el bichito en la oreja para hacer resonar otra cosa que el sentido. Hinca el diente en nuestros oídos, otorgando un privilegio al registro real del lenguaje. Eso de lo cual está estructurado el inconsciente. El sentido se escucha o entiende. En cambio, la letra se lee en lo que se escucha. Nos dice que Joyce muestra en su obra que para mitigar las voces del otro se sirve de la escritura, usando diversos artificios, onomatopeyas, equívocos, homofonías, insertar una lengua en otra lengua y otros, con un apartado especial para la palabra valija, que es como una neoformación producto de embutir una palabra en otra. Nos encontramos con varios ejemplos en el libro de estos recursos que Joyce explota al máximo. También el pasaje de leer el nombre propio como nombre común. Aludiendo a William Shakespeare, escribe Joyce y toma Elizabeth. If others have their will, Anne had a way. Si otros tienen su voluntad, tengo un camino. Anne Hathaway es el nombre de la esposa de William Shakespeare. Joyce supo hallar solo un encuentro con la letra y un saber sobre el goce, joy, que ella vehiculiza. Writing a letter, escribiendo una letra resto, lo mejor que se puede esperar de un análisis. Joyce supo hacer de la extraterritorialidad una patria donde habitar, nos dice la autora. Un nombre, hombre, hecho a sí mismo. Su nombre ofrece ese punto de sutura que logra hacerse un lugar en el campo del otro mediante su arte. Joyce, el síntoma. Síntoma es ese saber hacer, ese artificio inventado por Joyce en la escritura en la que se hizo un nombre en el campo de las letras. Quiero destacar que la autora realiza críticas a la lectura que Lacan hizo de la obra de James Joyce y nos brinda sus hipótesis, fundamentadas en la lectura de ambos autores. Coincidan o no los lectores con sus conjeturas, no es un dato menor que Elizabeth Barral asume ese rasgo de singularidad donde estampa su firma. Esto no es nada habitual entre los psicoanalistas. Ella tuvo el tupé, y eso, entre otras cosas, es lo que hace de este libro una celebración. Desde el retrato del artista, pasando por el Ulises, hasta llegar al fin a Phineas Wake, donde la autora encuentra un way, una manera. Find a way in Phineas Wake. Encuentra un camino. La función seminal que tiene el trueno en la obra de Joyce. A Joyce lo aterrorizaban los truenos. Hace de ese sonido, de esa voz de Dios, del otro, escritura. Un polisílabo tronante. El trueno en Joyce es ya un trueno nombrado
por la yuxtaposición de la palabra trueno en diversas lenguas. El tronar de la caída del cual hace letra. Elizabeth Barral toma partido en ello y lo desarrolla en varias partes de su libro. El trueno, con el que inaugura el Finnegan's Wake, funciona como un significante excepcional en la obra de Joyce. Un significante asemántico, un S1, al que Joyce escribe con 1000 letras y su última escritura son 1001 letras. Lo múltiple y lo uno. En el Finnegan se lee lo uno en el enjambre tronante que abre a la infinitud del libro mismo. Desarrolla el polisílabo tronante, encarna la castración en la escritura de Joyce. El uno que dice no a los mandatos de la palabra, que lleva en su vientre un joy, un goce. El goce que se evoca cuando se rompe un semblante. En mi criterio, este libro es el testimonio escrito de una invención. La autora se sirvió de Joyce y de Lacan para hacer su camino a nombre propio. Una travesía al final de lo posible, donde pega un salto. Cada uno puede o no hacer ese viaje, pero si lo hace, supone desprendidas todas las autoridades que limitan lo posible. La experiencia de la escritura de este libro, en sus letras, bajo su nombre, es la autoridad. Bueno, siguiendo con esta celebración, ahora va a hablar Silvana Tagliaferro, de la que solo diré que es psicoanalista y fundadora, entre otros, de la Escuela Freud Lacan de La Plata. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y gracias, Eri, por la invitación y participar de esta celebración, porque, bueno, me convocó a escribir, así que ahí va. ¿Travesía o salto? Estamos ante un libro que es un aporte al psicoanálisis, porque parafraseando a Deleuze, inventa una trama, un pueblo que falta. Y con esa invención, lejos de suturar, testimonia la falta que nos hace Joyce. Comienzo por mi afectación. El efecto de lectura en mí de este libro, el más concreto, haberme causado ir a comprar el Finnegan Wake, libro que no me animaba a tener en el estante de la biblioteca. Gracias. Recorrer tu libro ha transformado el susto en gusto. Fue una bisagra. Intentaré compartir con ustedes algunas aristas de la plurabel de cuestiones que este libro desarrolla. Elizabeth lee a Joyce y es desde ahí que escribe, alentando al lector, aquí presente, a abrir ciertos enunciados que circulan para no repetirlos como fórmulas vacías. El libro presenta una estructura, más que bífida, tratándose de Joyce, diría trífida. Es una estructura de tres, una travesía joyciana y palabras para Joy. Nos encontramos ante dos grandes tramos, separados por un salto. Sería posible pensar 4 puentes imaginarios, a mí me ayudaron, que nos ayuden a seguir el curso que propone el fluir de su escritura. Como el río Life, que divide en dos y cruza Dublín, desde las montañas hasta su desembocadura en el mar, así discurre este libro, como un río que atraviesa y fertiliza el terreno con propuestas y letras vivas. 1, digo los puentes para mí. 1, el canto inaudible de las sirenas. 2, el nombre del Padre Trueno. Pasando por 3, a bordear la voz. 4, empuje a la escritura. Como un empuje a tachar, nos dice, a agarrar.
y una pregunta que la acompaña en el texto como un ritornelo. Parral, ¿qué hay en un nombre? Nos propone el empuje a la escritura, puente 4, como aquello que en un sujeto apunta a localizar un cifrado, a hacer cifra, con el cuidado de diferenciar lo que Joyce nos enseña de su relación a la letra del riesgo de homologar su personaje a su persona. Él localiza una pregunta que abre un surco entre tanta habladuría psicoanalítica. ¿Qué podemos decir de Joyce a partir de su escritura? Situando una posición ética que sostiene en el desarrollo del libro. ¿Cuál es la frontera a partir de la cual caemos en el psicoanálisis aplicado? Propone una posición superadora del hiato, personaje o autor. Nos sugiere que tal vez no nos sea pertinente preguntarnos si eso habla del personaje o del autor, pues eso habla, y eso es un impersonal. Ahí reside el interés por Joyce literario, por lo que hace con eso cuando nos da a leer sus artificios de escritura. Joyce se nos hace necesario, porque trata la voz con la escritura, considerando que entre lo real y lo invocante se juega la dimensión pulsional que articula hablar y oír. Él nos propone pensar el tratamiento de la palabra hablada y de las voces que nos han hablado como un a bordear el objeto voz, puente 3, y nos muestra el uso novador que hace Joyce con lo que se conoce como el monólogo interior o fluir de conciencia. Joyce escribe el rum rum de nuestra mente, nos dice Eli. Artificio logrado lo llama Elizabeth, en tanto logra hacer pasar una verdad al campo del otro. La obra de Joyce produce un tajo en el terreno de la literatura y aún más en el de la lengua. No obstante, surgen un tronar de preguntas en torno a si la escritura en Joyce es, como dicen algunos analistas, una defensa a lo traumático de la lengua, una defensa a lo real del lenguaje, o lo real del lenguaje es aquello a lo que apela para agujerearlo, para producir corte y tachadura. No es sencillo navegar la escritura de Joyce, y ella lo hace. Produce olas tan grandes que salpican hasta los huesos. Travesía o salto. Salto. El salto, a diferencia del pasaje, implica una discontinuidad. En matemáticas se habla de salto al límite, cuando hay una alianza insalvable. Es Booth, rescatado por Pascal Quignard de las aguas del olvido, que él toma como el salto, que es el salto del no retorno. Booth se zambulla en el mar de la pérdida, sin volver atrás, mostrando lo no reversible del acto. 1, 2, 3 y el 4 es el salto. Como en Ulises, el cuerpo aparece en el episodio 4. En este libro, el 4 es el salto. Es que no hay salto, acto sin cuerpo. Y entonces evoqué un cuadro que quiero compartir con ustedes y con vos, Eli. No sé qué. Aquí lo traje. Evoqué un cuadro, el Bigger Splash, un gran splash, obra del artista y escenógrafo británico David Hodnell. Es un cuadro de grandes planos de color, donde del agua brota una gran salpicadura. No hay figura humana, solo un gran splash, que emerge como traza de un cuerpo que se ha zambullido en el gran cuenco de agua. El sujeto está implícito en el cuadro, afanísico. Estamos un segundo después del arrojo de él. La presencia de ese chorro de agua es el borramiento de la huella que hace existir un sujeto. El borramiento del carácter figurativo hace aparecer el carácter letrino, nos dice Eli. Splash. Salpicadura del bavardage, donde las palabras babean, espuman, estallan, salpican, porque las palabras tienen consecuencias. Es Booth, pedazo de real inapresable que la deformación, el error, la forclusión de sentido hacen entrar como función de escrito. Splash. Un splash crea el abismo donde se precipita el silencio. Shh. Elizabeth propone un salto de la narrativa a la lógica. En ese agujero, en el origen, hay un silencio primordial. Tiene que introducir la lógica que fundamente la noción del uno. En el inicio existe uno que dice que no. Nominación que hace tope, pone límite, introduce una imposibilidad.
el nombre del Padre que reúne el nombrar y el negar. Al inicio el no, nos dice, del lado masculino de las formas, y del lado femenino no hay una que no esté castrada. Es Mori, que dice yes, es el yes, el sí a la castración. Eli nos recuerda que esta formulación discursiva se sostiene de significantes matemáticos, que a diferencia de los significantes sexuados marcados por lo fálico, muerden de otro modo lo real. Es porque existe este significante no sexuado, congruente a un significante asemántico, significante padre como necesidad lógica de que exista ese, al menos uno que no, uno que permite inscribir la inexistencia a posteriori. Y entonces ella también salta, se arriesga y nos propone una lectura del 4 como cuarta cuerda, cumpliendo la función del 1 que hace excepción. ¿Sería posible suplir o hacer las veces de esa función con la escritura?, se pregunta. En Joyce, los lapsus, lejos de ser espontáneos, son artificiosos. Ella asume que se le puede objetar que la producción de Joyce no puede asimilarse a las formaciones del inconsciente. Es verdad, nos dice, pero intenta dar cuenta de qué se trata. Joyce se hace artista, se crea a sí mismo, se hace artífice del nombre, pero además disuelve la función del nombre como patronímico para volverlo un nombre común, quitarle la ligazón al carácter identitario que tiene el mismo, cobrando aquí relieve la fonación. Eli se pregunta, nos pregunta, ¿la escritura en Joyce no hace las veces de dar existencia y consistencia a ese agujero de la estructura? Travesía o salto, travesía. Un punto de partida. Torre de Martelo, de madrugada, a unos kilómetros de Dublín, bordeando la costa. Vestigio de lo que fuera parte de una formación de defensa. Cual muro del lenguaje ante la amenaza invasora del enemigo. Torre Martelo. Aquí comienza el Ulises. Stephen ha salido sin las llaves de donde vivía y no puede volver. Torre Martelo. Elizabeth emprende la travesía. Una travesía que dice parecerle imposible. Ya no hay llave ni hoja de ruta. Una pregunta se anclaje al trayecto que se va trazando al escribir. Una pregunta como hueco que traza el enigma con la que se arroja el navío al mare tenebrosum, como llama Dante a las aguas de la Odisea. ¿Qué hay en un nombre? Y resuena la voz de Shakespeare cuando su Julieta descubre que Romeo es un Montesco. ¿Qué hay en un nombre? Es lo que nos preguntamos en nuestra niñez cuando escribimos el nombre que nos han dicho que es el nuestro. William Shakespeare, ¿qué hay en un nombre? Will, Teseo, Ian. Pregunta que Elizabeth irá hilvanando hasta mostrar la trama, el laberinto rizomático que se compone. Se le hará necesario desplegar el hilo que se teje entre el nombre del padre y la función del nombre propio. El nombre, insiste Elizabeth, no debe confundirse con el patronímico, sino con aquello que hace a la nominación de un goce, lo que es también un goce que nomina. Punto 1. Puente. El canto inaudible de las sirenas. Sirviéndose de la novela Ulises, nos enseña a leer que subyacente a esas letras que hilan palabras, late el canto inaudible de las sirenas, la voz de la palabra poética. Eli muestra cómo Joyce trabaja la palabra con la escritura. Hay innumerables artificios, onomatopeyas, palabras valijas, análisis sonoros, equívocos, homofonías, epifanías que toma como destellos poéticos, fulgores de lo cotidiano que Joyce recoge como germen para su escritura. Le interesa que apreciemos la diferencia entre construir una voz poética y la escritura de un alegato o defensa. En el escritor de literatura hay un proceso de sustracción, de borramiento, de desaparición, en el que ya no encontramos al sujeto que habla, sino otra cosa, un splash. Joyce, nos dice Elizabeth, nos hace sentir la maquinaria del lenguaje triturando lo que penetra en el oído. Puente 2. El nombre del padre trueno. Eli salta. Juan Boots se arroja, se arriesga, tropieza, salpica, se deja hacer por el texto, navegando bajo la bruma. Lee a Joyce desde la oreja. Entra al caosmos del Finnegan Way con la honestidad de estar ante una obra inmensa que parece haber atravesado o perdido los límites posibles. Es muy difícil saber quién habla, de qué habla, solo se encuentran destellos.
En ese magma palabreril, por momentos hay páginas de palabras aborrotadas, fortalezas impenetrables, pero también ella se detiene en repeticiones, como las composiciones musicales, que trabaja con la repetición de una frase musical alterada, que secreta, susurrante, detrás de las variaciones, marca el pulso de lo real. En The Finnegan Ways, esa frase es la caída. Con variaciones del mismo tema, una misma frase, deformada, un trozo de un cuento, el estribillo de una canción, pasando de un tema sencillo a una obra inmensa. Hay un indecible que se repite, se repite, se repite, y no se termina nunca de decir, nos aclara. Ellie nos propone entrar en la selva espesa del Finnegan y leerlo como un sueño, pero no un sueño contado, sino el sueño mismo, como si se hubiera propuesto escribir el inconsciente. No coincide con la idea de un inconsciente a cielo abierto, pues la escritura de esta obra está demasiado calculada, nos dice. Nuevamente nos invita a interesarnos por el artista, a no interpretarlo, sino a escuchar esa noche oscura del Finnegan como un sueño sin soñador. Él remarca y enmarca la escritura de Joyce como un acto político en el campo de la literatura y de la lengua, un acto donde hay un proceso de sustracción en el que ya no encontramos al sujeto que habla, sino otra cosa, la voz poética. Se dice, se cuenta, se murmura, pero sin un quién que asuma el decir. De nuevo, su gran splash. No hay persona sino salpicadura de bavardage. Nos encontramos con el artificio. Es un lujo contar con el trabajo que Ellie se toma con esta trama impredicativa, donde los personajes son uno y múltiples, de una delicadeza y agudeza que correría el riesgo de ponerme a construir mi propio laberinto. Ya estoy a punto de hacerlo. Los invito a que recorran el libro por ustedes mismos, tengan la posibilidad de experimentar cómo ella es un put que se zambulle buscando palabras detritus, palabras perlitas, en las flotantes aguas o yendo hasta el fondo. Sí, para terminar, me voy a referir al motivo de la composición que se repite, la caída, una caída que trona, un trueno nombrado, una composición letrina fuera de sentido. Si me detengo brevemente en esta invención joyciana, la palabra trueno, una palabra onomatopéyica, es por el trabajo que ella hace inédito con este polisílabo. Hace una lectura innovadora, vivificante de la letra, que sacude y hace caer pilas de frases muertas que redundan en torno a Joyce. Se pregunta, ¿por qué a Joyce le fue necesario escribir el trueno? ¿A qué asistimos con esta escritura? ¿Un trueno nombrado, hecho de letras que entreveran voces y nombres y sonidos? Una palabra monstruo. Ellie nos recuerda que tanto Stephen como Joyce tenían temor a los truenos, también Pico. ¿Hijos del mismo padre trueno? Y entonces, otra vez, Qualbutz abandona la compañía de los otros argonautas y salta. No sigue la orden órfica del estribillo religioso. Salta y nos dice: elijo leer la producción del escritor como acto, no como defensa. Cada uno elige la vía por donde tomar la verdad. Entonces sigue haciendo oleaje. Joyce se defiende de lo que lo atormenta, los truenos, o se aferra a ellos para producir cortes, canción en su texto. Si aceptamos que no es una defensa ni un intento de dominio sobre lo traumático, como ya lo dijo Freud, es el carácter lúdico, gozoso, lo que nos interesa. Nos propone pensar entonces este polisílabo tronante de Joyce como un significante que anuda, porque hace acto. Barrar, ¿qué hay en un nombre? Ese otro modo de barrar es un artesanado que posibilita hacerse un nombre. Y en el caso de Joyce, nos dice Ellie, ese otro modo es hacer pasar su joy, su jugancia, esa alegría que lo tomaba cuando escribía. Hay muchos otros puntos puentes para recorrer, muchos. Los que he tomado, se sabe después, son aquellos en los que he sido enseñada, interrogada o que me han generado alegría o algarabía mientras los escribía. Se abren hoy la posibilidad de otros recorridos. Prosiga, cada lector sondee la riqueza de este libro. Para concluir, solo decirte, Ellie, y así como la escritura de Joyce no está hecha para ser comprendida, sino para producir tajo, la propuesta de este libro es un oleaje live que anima al navío a no desistir en la arena.
estamos ante un libro que es un aporte al psicoanálisis. Muchas gracias, Silvana. Debo decir que soy mucho más recalcitrante que vos, porque ni Eli me convenció de comprar Finnegan's Wake. Yo me conformo con lo que ella me cuenta. Yo tuve que ir a buscar el trueno. Yo le creo. Bueno, ahora sigue Leonardo Leibson, del cual solo voy a decir, esto lo voy a leer porque es largo, que su tribu es miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Psicoanalista. Y psicoanalista, bueno, sí. A veces, ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Uy, es un lío es el último, porque ya... No, después viene Eli. Sí, no, último de los presentadores. ¿Qué es presentar un libro? Es un oficio raro, ¿no? Hoy a la mañana estuve en otra presentación de libros en Paraná. Hoy a la mañana, sí. Es así. Y alguien que estaba también presentando ahí junto conmigo, Norma Rayelata, que es una analista ahí de Paraná, decía que la presentación es como no es una clase, no es una exposición, no es una conferencia, es un ritual. Tiene algo de rito. A mí se me ocurría como las fiestas de 15. ¿No? Sobre todo la fiesta de 15 antes, cuando la fiesta de 15 servía para que la que hasta ese momento había sido una niña, a partir de ese momento se presentase en sociedad y pudiese entrar, si es para mí no es todo, y pudiese entrar en el mundo de los intercambios. ¿Podrán silenciar los teléfonos, por favor? Silencio, por favor. Está bien, forma parte de la música contemporánea. Parece que John Cage estaría muy contento. Yo voy a decir algo acerca del libro, pero sobre todo a mí se me ocurrió hacer otra cosa, que es escribir a partir del libro. Escribir a partir de lo que el libro de algunas cosas que el libro me produjo y me generó, porque realmente, sobre todo algunas partes, no todas, porque es un libro muy extenso y que abarca muchas cosas, pero algunas partes me tocaron mucho porque cierta vecindad de intereses, cierta comunidad de lecturas, y realmente no solo me conmovió, sino que además me enseñó un montón de cosas. Entonces, una cosa que sí quiero decir, y forma parte del ritual, es que este libro merece ser leído. En el mar de los libros impropios, ¿no? En el mar este libro puede faltar porque es irreemplazable. Entonces, realmente yo recomiendo la lectura, invito a leerlo, e insisto, yo aprendí mucho leyéndolo. Y además me generó cosas, ¿no? Me hizo, por ejemplo, reencontrarme con un libro que yo leí hace muchos años, que es Letra por Letra, de Jean Lelouch, que es una referencia muy importante en buena parte del recorrido de Elizabeth. Y también coincido además con mucho de lo que han dicho, casi todo, ¿verdad? Que me pareció muy interesante que a mí me harta la cosa del Joyce de Lacan y de lo que se repite, que Joyce era esto y era lo otro, y que no sé qué, y el cuarto nudo y todas esas. Realmente me parece patético. Sí, realmente. Y además me parece que efectivamente Elizabeth hace algo muy, muy, muy interesante, que además es leerse el Finnegan's. Hay que leerlo. Yo lo compré hace muchos años, lo encontré en una librería en California, en la Escuela de Psicología de Stanford. Justamente Freud no estaba, pero estaba el Finnegan's Wake. Y me lo compré y tengo la costumbre de cada tanto lo abro y leo 3 líneas, porque mucho más que eso no se puede, es muy duro. Bueno, Derrida tiene un libro muy lindo que se llama Dos palabras acerca de Joyce, sobre Joyce. Y efectivamente, pero es un tesoro inagotable. Y bueno, Elizabeth
lo leyó, es de las pocas personas que conozco que lo ha leído. Pasé por ahí, digamos. No, bueno, Pasé por ahí. se nota que lo has leído. Del Ulises, vieron que dicen que es el libro más empezado del mundo y el menos terminado. Creo que lo decía Bioy Casares. Es insoportable. No, bueno, a mí es un libro que me conmovió profundamente, lo leí a los 20 años. Bien, sin más prolegómenos. Me repito. ¿Qué hay en un hombre? Pregunta la que escribe. La que escribe porque lee. La que lee porque hace caso de la letra. La que hace caso porque le da espacio a la voz. La que da espacio cuando permite que eso resuene una y otra vez. Eso, el trueno, el salto, hasta las bromas. La que permite que eso resuene porque lee escribiendo. La que lee escribiendo porque se hace preguntas. ¿Qué pregunta? ¿Qué hay en un nombre? Y volvemos a empezar. River Run, tal vez diría James. ¿Qué hay en una lectora que escribe, que resuena, que hace lugar? Que juega a dejarse atrapar por las palabras, que juega a que no juega con las palabras, porque parece que se pone seria y reflexiva, pero de repente nos muestra que eso es parte de un juego que la juega y donde se juega ella. Un juego serio, un juego de rizar el rizo, de entrevelarse con cuerdas y superficies, de nadar en los textos y no ahogarse, de poder citar sin prejuicios. A mí me pareció maravilloso que Alush y Miller estuvieran citados en la misma página, por ejemplo. Autores argentinos, no existe eso, no es nada habitual. Es un mérito enorme. Autores argentinos, autores olvidados. ¿Quién es esta que escribe? Juega a ser la psicoanalista que es seria, que sale a cazar mariposas con los ojos vendados. Podría ser una buena manera de ubicarse como analista. Y sale así porque seguía como Nabokov, que iba a cazar mariposas para escribir. Sale a cazar mariposas con los ojos vendados porque seguía por lo que escucha y no por lo que ve. ¿Y qué escucha? Escucha los leves aleteos de la mariposa, pero también los leves ruiditos de su red. Y juega a ser la amante de James Joyce, a enfundarse en su texto, a dejarse acunar por él, para poder soñar cosas que la despiertan. Por eso este libro, coincido con lo que han dicho, es un recorrido, es un viaje, también es un salto, por supuesto, un viaje que enseña a leer, porque es un libro que se lee con la lapicera en la mano, subrayando, marcando, anotando, poniendo signos de admiración o de interrogación, esa cosa que brota por todas las páginas. No todos los libros nos hacen escribir. Un ejemplo en acto de lo que puede una lectora, una que lee con ritmo, con detenimiento, con prisa, con generosidad. Es un texto que muestra, y de ratos también demuestra, cuestiones esenciales de esa praxis llamada psicoanálisis. Porque muestra que un texto, por más que esté escrito, incluso cuanto más y más escrito esté, ese texto resuena. Claro, resuena si se lo sabe tocar, si se lo sabe tañir o tañar. Si se le sabe sacar los sonidos que quedan entre la tinta y el papel. Muestra además que esa resonancia no es cualquiera. Por más que resulte impredecible, sorpresiva, contingente, azarosa, es rigurosamente aleatoria, porque toca de a un cuerpo a la vez. No podrían resonar esas letras si al otro lado de la página no estuviera ese cuerpo dispuesto a dejarse tocar. Es una aventura exquisitamente erótica de la lectura que escribe porque se escucha lo que resuena. Esto, que además hasta puede sonar bonito, resulta tremendamente perturbador y provocador. Provoca perturbaciones, o sea, una variación en un estado de cosas, por ejemplo, en un estado del ánimo, como se suele decir. Perturba porque hace que algunas cosas se rocen, choquen, se alejen, se confronten. Perturba porque se entromete, interviene, in between. Perdón mi pronunciación del inglés. Y hace además, como ya también algo dijeron, que Joyce perturba a Lacan, y Lacan perturba a la lectora, y la lectora recorre a Joyce y lo altera porque ha podido encontrar algo en Lacan.
como ella dice, puedo decir que lo que considero he hallado en la lectura de Joyce como invención en el Finnegan's Wake, no lo sabía antes de elaborar la temática que acabo de desarrollar. Lo supe después. Es muy fuerte esa afirmación, ya la citaba ahí, Jorge, pero me pareció muy impactante, porque esto tiene que ver, me parece, con algo de una pregunta que yo me vengo haciendo y que este libro de alguna manera recorre, ¿no? Porque decimos, Lacan va más lejos que Freud, lo mata a Freud, mata al padre, etc. Bueno, todas esas cosas. Ahora, ¿podremos ir más lejos que Lacan? ¿Podemos dejar de salvar al papá Lacan o al padre Lacan, sea simbólico, real o imaginario, ir más lejos que él, hacer algo con eso? Joyce, Lacan, Elizabeth. Es llamativo el cruce entre estas tres plumas a todo lo largo del libro. Es llamativo porque, por un lado, no es algo que uno suele encontrar planteado así, tan expuesto. Y además, porque es algo que de repente se ve y de repente no se ve. Porque no es un argumento rectilíneo y uniforme. Más bien es como si uno pudiera sentir que está pasando por arriba o por debajo de algo, donde algo se oculta y parece que se corta o se prosigue y entonces parece que hay una perfecta continuidad. Pero no, hay juego, un juego serio, todo el tiempo. Y así va recorriendo tópicos, lugares del psicoanálisis. Desde el nombre del padre a la función del nombre, la nominación, o lo que diferencia a leer de escribir, hablar de pensar, escuchar de entender. También no es algo habitual que alguien se meta con eso, con ese nivel ¿cómo decirlo?, de detalle, de indicio. En un vuelo, porque este libro, como puse por ahí, toma vuelo, vuela, sale volando. En un vuelo que va pasando sobre, como Gute, puede ser, pero no va al mar a hacerse, a destruir, porque Gute termina mal. Hay que decirlo, no todo muy lindo con Gute, pero no se tira la pileta, se tira contra las rocas y es destruido por las sirenas, así que no es un modelo. No sé, me parece gusto de cada uno. Sí, de repente, sí. Es una metáfora, sí, totalmente. Pero no olvidemos. Claro, ella es otra, fue gran chapuzón. Está bien, eso es verdad. Es un... Bien. Entonces, en un vuelo que va pasando sobre y entre nociones y conceptos a lo largo y a lo ancho, literalmente y literariamente, en el mejor sentido del término, de la producción de Lacan. Lacan con Freud, Lacan contra Freud, Lacan con Joyce, Lacan con Joyce contra Lacan, Lacan contra Lacan, que es algo muy interesante, Joyce enterrando a Joyce. Porque nadie lee solo, nadie escribe solo. La mano es guiada por tantos y tantos. Elizabeth tiene la generosidad y el talento de saber mostrar cómo su mano es acompañada por tantas otras, a pesar de lo cual, y por lo cual, es claro que se trata de su mano, de su escrito, o sea, de uno que no estaba antes. De todas las cuestiones que atraviesa el libro, que realmente son muchas, me toca especialmente una, porque cada cual al final lee el libro que le toca y el que lo llama. En mi caso, y en el sentido clínico del término, dado que cada lector es un caso también en el sentido etimológico, un caído de la letra, me convocó mucho el tejido que el libro va construyendo entre nombre, letra, escritura, voz, poesía, lectura, resonancia, cuerpo. Me entusiasmó, lo cual no implica un acuerdo automático, al contrario, el entusiasmo incluye el desacuerdo, la discusión. No es este el momento para desplegar esos debates, porque estamos en la fiesta de 15 y eso no se hace en la fiesta, pero en otros momentos espero que haya espacio para eso. Quisiera señalar, para ir terminando, una cuestión que se marca en el transcurso del libro y que me resulta central y basal para nuestra práctica actual, entendiendo que actual quiere decir la de siempre, porque esa de siempre es siempre, cada día, cada vez, entre el pasado que sorprende y el futuro que abruma. Y sobre todo un presente que se vuelve en este momento oscuro y complejo. Y esa cuestión, que creo que es un buen momento para
no perderla de vista, y el libro la trae, la va empujando, la va haciendo germinar, es la del pasaje del signo al significante y de la función de la letra y de lo escrito en este pasaje, y de cómo eso afecta al cuerpo, a la vez que se soporta de lo que el cuerpo puede soportar, tanto de voces, tanto de imagen, tanto de marca. Cuestión que tiene en Joyce un exponente transparente, porque se trata allí de que no hay una lengua sino muchas, que no se sabe cuál es la lengua propia hasta que no se prueba una ajena, que lo más interesante se da entre lenguas, in between, en el esfuerzo de traducir lo intraducible. Acá pensaba que Alush devalúa un poco la función de la traducción, ¿no? La marginaliza, la pone. Me parece que Alush sí, la deja ahí medio como la hermana pobre, pero entonces transliterar y transcribir son las funciones como peores. Pero a mí me parece que a Alush se le pierde de vista que la traducción no es solo querer buscar un sentido para que responda a otro sentido, no es solo transponer sentidos, sino que, como dice muy bien Bárbara Kazan, la traducción es un esfuerzo de buscar el sentido que nos lleva, si lo hacemos de cierta manera, a encontrarnos con lo verdaderamente intraducible. Y me parece que ahí hay algo también de este entre lenguas. Y lo dice Elizabeth, ¿qué importancia vamos a darle al entre lenguas? Ese entre lenguas que Joyce explora de un modo exponencial, ¿sí? El valor que adquiere la escritura en el tratamiento de la palabra hablada. Sigo citando, cuando esas marcas son escritura, cuando esos signos llegan a ser leídos con el lenguaje hablado. Es el pasaje del signo al significante, es por la escritura que el signo pasa a ser significante. El material que va a servir para la escritura es ya material significante, pero aprende a funcionar como tal por la escritura. Me pareció además muy lindo como lo dice, muy bello. Elizabeth pone en acto el juego que las lenguas juegan en y con nosotros, en cada cual, asomando al cuerpo, poniendo en un papel, entre la tinta y el papel, las cosas que nos hacen resonar porque estamos vivos. Gracias. Bueno, porque estamos vivos. Sí, porque estamos vivos. Bueno, queda la exposición. Queda la exposición de Elizabeth Barral, de la cual se podrían decir muchas cosas, pero hoy baste, con perdón de Michel Foucault, decir que es la autora. Bueno, muchísimas gracias. Muchos agradecimientos. Primero, principalmente, primero principal, o sea, se me agolpan cuestiones, pero sí quería, antes que nada, agradecer, a los presentadores, por supuesto, que escribieron cosas hermosas, que, me siento, es como si sintiera, digamos, ese vuelo que nombró Leonardo cuando los escucho. Muy interesante lo que sucede con lo que retorna, ¿no? de la lectura. Así que estoy muy conmovida por eso. Voy a agradecer principalmente otra vez lo mismo. Saqué esas palabras, pero bueno. A Nélida, que está aquí al lado mío, Nélida, y Silvina Diserio, que no pudo venir porque ella es de Neuquén, que me acompañaron un montón en la escritura de este libro. Con ellas hacíamos un cartel donde discutíamos temáticas que están plasmadas en el libro y no solo con eso, con el trabajo que hicimos, sino también con las lecturas que ellas hacían de partes del libro y después me hacían devoluciones, cuestionamientos y me ayudaron un montón. Sobre todo, sí, además hicimos un nudo entre las tres. Nos llamamos Zen, porque
porque es Silvina, Elizabeth y Nelly. Nos pusimos Sen, y el nombre, bueno, nos saludó. Bueno, ellas están muy, muy imbricadas en el libro. Y también mis compañeros de Cartel, que algunos los veo, no sé si están todos, pero bueno, con los que hicimos un cartel del Sintón, que trabajamos durante 5 años y también fue muy, muy interesante las discusiones que mantuvimos. A mi querido amigo Jorge Reiter, que me acompañó, como dijo, en los relatos de las noches de insomnio, porque no lo despertaba. Es un gran mérito. También una cosa que me resonó cuando decía Leonardo, como el amante de Joyce, que dormí con Joyce, con los libros de Joyce, mucho tiempo. Los días hablábamos con Silvana, que ella también estaba leyendo con todos los libros en la cama. Bueno, yo me despertaba con todos los libros en la cama. Tuve en mi mesa de luz a Joyce durante mucho tiempo. Así que sí, fue mi partener, digamos, por un largo rato. Bueno, también quiero agradecer a Letra Viva, que está por ahí Leandro, porque bueno, sin Letra Viva este libro no hubiera sido posible, así que bueno, también le agradezco mucho a él. Bueno, a mis compañeros de las letras, que también vi alguno que llegaba, que hicimos un taller, digamos, de literatura y psicoanálisis. Fundamentalmente leíamos literatura, no leíamos psicoanálisis, que eso fue como que hizo un surco, digamos, en mi manera de leer. Habiendo leído durante mucho tiempo literatura o autores como Pascal Quignard o Blanchot, bueno, otros, ¿no? Que funcionaron así como una especie de lengua extranjera al psicoanálisis, yo creo que eso me ayudó a poder leer de otro modo el psicoanálisis, digamos, a poder leer de otro modo a Lacan, fundamentalmente a Lacan, y a sus estribillos que resuenan, digamos, en el mundo psicoanalítico, sin ser cuestionados. Bueno, también, bueno, me acompañó también, Alush me acompañó un montón, la verdad que es como, yo digo que es como mi Biblia ese libro, letra por letra, me gusta muchísimo. Sí, Los Amantes, es verdad. Bueno, y un poco lo dijeron, bueno, Jorge porque tenemos un intercambio muy fluido con él y me conocen, él también, somos muy amigos, pero también lo dijo de alguna manera Silvana. Una cosa que fue para mí este libro, para mí este libro es una metamorfosis, digamos, o sea, escribir el libro fue, bueno, Jorge lo dijo con muy lindas palabras, fue una transformación, o sea, claramente yo no era la misma cuando empecé que cuando lo terminé. Incluso no solamente bueno, quizás fundamentalmente por eso, lo que me pasó, yo me di cuenta, lo sentí, digamos, que mi enunciación fue cambiando. Por momentos me parecía que la segunda parte del libro me gustaba más, porque siento que yo empecé a fluir más. Después del salto, justamente, porque el salto es el 4.º capítulo de la primera parte, está el salto, y después del salto, a mí me pareció eso, me dio esa sensación. Cuando volví al comienzo del libro, lo quería escribir de vuelta, porque cuando uno se aleja de lo que escribe y vuelve, bueno, en fin, es todo un temita. Por suerte, bueno, reescribí algunas cosas del inicio, ¿no? que estaban escritas de otra manera, quizá más tímidamente. Porque una cosa que, digamos, otra cosa que quiero decir es que este libro está, digamos, muy enraizado en un proceso de análisis, y un análisis que creo que llegó a su fin, y que el libro tuvo mucho que ver con esa finalidad, digamos, con arribar a un fin. Por eso, bueno, el último capítulo se llama El principio del fin con doble N, porque, bueno, jugando con el fin de Finnegas. Y bueno, también mi agradecimiento a Norberto Rabinovich, que
que fue, digamos, mi analista, y no solo mi analista, sino también mi maestro, que le agradezco fundamentalmente por su ética, porque por su manera de transmitir, por la generosidad con la que transmite, y también porque es congruente con sus actos, digamos. O sea, lo que transmite es la manera en la que realiza su acto analítico, digamos. Así que, bueno, un agradecimiento especial para él. Otro agradecimiento importante, muy importante, es Adriana Rey, que fue quien hizo la ilustración de tapa del libro, que es muy bonita, a mí me encantó por lo menos. Ella, además de ser una artista, también es una analista, porque interpreta muy bien lo que se quiere transmitir, y bueno, supo interpretar muy bien lo que yo quería poner en la tapa del libro, y el azar quiso que, bueno, esto lo puse un poco en las redes, que se lo viera Joyce ahí. A mí me gusta que se lo vea a Joyce pensativo, como preguntándose qué hay en un nombre, que es una pregunta que Joyce pone en el Ulises, que la toma de Shakespeare. Y bueno, mi nombre quedó en el laberinto, en el que vos estabas a punto de entrar. Y bueno, también una cosa que quiero decir, que como este libro, la palabra travesía que puse, digamos, en la primera parte del libro se llama Travesía Joyciana, fue una travesía, entonces me implicó como momentos de muchos atolladeros, embrollos, obstáculos, de realmente sentirme, ¿no? En el laberinto. Bueno, me pasaba con los papeles donde escribía, las notas que abría en la computadora, bueno, miles de archivos, o sea, una cosa así que fue... Porque hay algo cuando uno lee a Joyce que sucede, y es que la cabeza estalla, digamos, ¿no? Hay algo que se produce que es una suerte de estallido. Bueno, a mí me pasaba, escribía en los márgenes, agarraba un papel, después otro, en la computadora abría archivos, bueno, una cosa así que se va como abriendo, que bueno, es un poquito ahí ese laberinto que está en la tapa, digamos, es un esquema del Finnegas que va hacia la torre, ¿no? Eso lo hizo muy bien Adriana. Va hacia la torre, y la torre es el punto de partida del exilio de Joyce, de Stephen, que es el personaje, uno de los personajes, es el personaje del retrato del artista adolescente, uno, digamos, de Ulises, y también fue mi punto de partida, la Torre Martello. Bueno, yo alguna cosita más que quiero decir, aunque ya lo dijeron, pero para mí es importante, es que Lacan dice, digamos, da una especie, no sé si decir de definición, pero dice que la herejía es elegir la vía por donde tomar la verdad. Y a mí me encanta esa definición de herejía, porque bueno, el libro, y tomando a Joyce, intenta un poco ir contra, digamos, la religión, y el psicoanálisis a veces no se salva, digamos, de entrar en el campo religioso. Entonces, bueno, la apuesta del libro tiene algo que ver con eso, ¿no? Bueno, no caer en la religión. Por eso, por eso están interrogados los sintagmas lacanianos acerca de Joyce. Y una cosa que un poco lo dijeron, pero a mí me parece importante decir, y es que con Lacan yo cuestiono a Lacan, digamos. Lacan dice en el Seminario 23 una cosa que a mí me encanta, que dice algo así como: hagan con mi pensamiento lo que quieran. Entonces a mí me gusta esa libertad que, bueno, él la enuncia, ¿no? Esa libertad de hacer con su pensamiento lo que querramos. Un poco intenté hacer algo de eso. Y me falta una cosita más y ya termino, pero ya se me olvidó. Le falta algo, solo que no me acuerdo qué. No, bueno, se fue. Dejarás la falta. Sí, bueno, bueno, creo que está bien. Creo que está bien. Muchísimas gracias. Se acordó.
No, el tema es así. Bueno, hicimos un videíto con Carla para el comienzo, pero mucho no se pudo apreciar, pero bueno, habíamos hecho un videíto y para despedirnos, la idea era terminar con una balada que figura, digamos, en YouTube, que se llama la balada de Percy O'Reilly, que es un juego, bueno, uno de los millones que hace Joyce, que es muy divertida, y que además, antes de que... Bueno, voy por el juego primero. El juego que hace Joyce es tomar la palabra, digamos, Percy O'Reilly, de francesa, que quiere decir tijereta o la pulga en la oreja, es ese bicho que se nos mete en la oreja y molesta, la transforma en la balada de Percy O'Reilly, que es esto que, bueno, es claramente un juego homofónico, ¿no?, que hace entre la pulga en la oreja y el nombre de la balada, que incluso Joyce escribe en Finnegan las notas de esta balada, y bueno, es divertida, y antes de comenzar, digamos, la balada, en la grabación se escucha cómo pronuncia una de estas palabras trueno, para mi gusto impronunciable, no sé cómo hace, pero la pronuncia, que bueno, les han mencionado, que para mí tienen un lugar excepcional en el Finnegan de Joyce, y el trueno en su vida en particular. Así que bueno, si encuentro el pendrive, ahora la escucharemos, y si pueden leer un poquito de la letra, está en inglés, pero ahí se va leyendo, digamos, en algún momento van a leer Joy, digamos, como diversión, alegría, y bueno, los juegos que hace, ¿no?, con Humpty Dumpty, que bueno, es el huevo cósmico que cae también, que la caída es algo que se repite en el Finnegan. Así que bueno, mientras la escuchan, si encuentro el pendrive, nos vamos yendo para arriba a un brindis. Y les agradezco muchísimo a todos los que vinieron, la verdad que me pone muy feliz que estén acá, y bueno, ojalá que el libro les llegue. About like a rotten old parsnip, and from Green Street he'll be sent by order of his worship to the penal jail of Mountjoy. To the jail of Mountjoy, jail him and Joy. He was father of all schemes for to bother us, so coaches and immaculate contraceptives for the populace. Mare's milk for the 6-7 dry Sundays a week. Open air love and religion's reform. And religious reform. Hideous in form. Now why says you couldn't he manage it? I'll go to bail my fine dairyman darling. Like the bumping bull of the Cassidys. All your butter is in your horns. His butter's in his horns. Butter his horns. Hurrah there, hosty, frosty hosty. Change that shirt on you. Rhyme the rat, frosty, the king of all rats. Change that shirt on you. Rhyme the rat, the king of all rats. We had chops, chairs, chewing gum, the chicken pots and china chambers. Universally provided by this soft-soaping salesman. Small wonder he'll cheat her and one our local lads nicknamed him.